El mensaje del día de hoy lo he titulado ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, que después que resucitó Jesús, se apareció a los discípulos por 40 días, hablándoles acerca del reino. Qué interesante, hermanos queridos. Siempre pensé que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, inmediatamente se fue a la presencia de su Padre. Pero el libro de los Hechos dice en el capítulo 1, versículo 3, que después de que resucitó, se quedó 40 días hablándoles a sus discípulos acerca del reino. Estas eran las últimas palabras que Jesús iba a hablar con sus discípulos y sin duda deberían ser las más importantes. Eran aquellas cosas que Jesús quería que los discípulos recordaran siempre y que nunca las olvidaran. Por los relatos de los 3 evangelios, y especialmente por el capítulo 24 del libro de Lucas, vemos que Jesús básicamente les habló 3 cosas. Hizo hincapié en 3 cosas. Les habló primero de su muerte y de su resurrección. Jesús quería estar seguro, que ellos sepan que Jesús murió pero resucitó, que Él estaba vivo y que los discípulos seguían a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Él quería que eso estuviera seguro, presente siempre en sus corazones, que ellos seguían a un Cristo vivo. En segundo lugar, les dio la gran comisión. Ahí fue cuando les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Les dio la gran comisión. Pero en tercer lugar, y especialmente, les habló del Espíritu Santo. A los discípulos no les bastaba haber estado con Jesús por 3 años. No era suficiente haber recibido las mejores enseñanzas del Maestro. Hermanos, ¿quién puede haber recibido mejor enseñanza que los discípulos por 3 años? No les bastaba haber presenciado los milagros más grandes. Jesús sanó leprosos, dio vista a los ciegos, hizo que pudieran escuchar a los sordos, levantó a 3 muertos, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Ellos vieron los milagros más grandes. Escucharon las lecciones más importantes. Sin embargo, ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y es que, mis queridos hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, es muy difícil, si no imposible, que tengamos una vida de pureza. Es muy difícil, si no imposible, que tengamos victoria sobre el pecado, sobre el mundo y la carne. Y es muy difícil que seamos fieles testigos de Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo es muy difícil que cumplamos nuestro ministerio. No podremos ser efectivos en nuestra vida cristiana sin este recurso que Jesús nos ha dado. Y esta es la vida y la obra del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Querida iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios que no estamos solos. El Señor nos mandó que seamos fieles, pero también Él quiere equiparnos con el Espíritu Santo. Él quiere que esto sea posible siendo lleno del Espíritu Santo. En este día, me gustaría referirme a 4 cosas que hace el Espíritu Santo cuando nos llena. Sin embargo, hay muchas más, pero permítame referirme a 4 de ellas. En primer lugar, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas y nos llena de Él, nos purifica. Purifica nuestras vidas y la vida de la iglesia.
Dice Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, que Jesús os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí dice la palabra del Señor que cuando Jesús venga, Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Él limpiará su era, su iglesia, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquellas cosas que impiden la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo la quemará. El fuego quema, el fuego purifica. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3, dice que cuando el Espíritu Santo vino y llenó a los 120 que estaban en el aposento alto, dice que se les aparecieron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego. Y es que, queridos hermanos, el fuego en la Biblia significa al menos dos cosas, simboliza dos cosas. En primer lugar, presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios fue a buscar a Moisés ahí en el desierto? Se le presentó como una zarza de fuego ardiendo. Cuando Dios guiaba al pueblo de Israel por las noches, dice, había una columna de fuego sobre el tabernáculo guiándoles a ellos. Hermanos, el fuego representa la presencia de Dios en nuestras vidas y también la purificación en nuestras vidas. Por eso es que decimos que la primera obra que sucede cuando el Espíritu Santo nos llena en la vida, dice, es quemar la paja, es decir, aquello que no le agrada a Dios. El Señor nos purifica a través de su Espíritu Santo de todo pecado. Nos hace sentirnos tan mal delante de Él y no podemos ocultar nada. Absolutamente nada. El Señor trae convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Por eso que es solo cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo que nos podemos ver en nuestra real dimensión. Nos podemos ver, queridos, tan pequeños e insignificantes que somos. Solo cuando estamos en la presencia de Dios, 3 veces santos, veremos cuán indignos somos de la presencia del Señor. Solo cuando estamos en la presencia del Señor, tan grande y poderoso, nos podemos ver lo pequeñito e insignificantes que somos. Queridos hermanos, la luz del Señor descubrirá todas nuestras fallas. Cuanto más nos acerquemos a Él, cuanto más nos acerquemos a esta luz, Él revelará todas nuestras fallas. Por pequeños que sean estas cosas, Él las agrandará y nos sentiremos mal. Queridos hermanos, nosotros ya hemos sido perdonados por Jesús. Quienes pertenecemos a la iglesia del Señor, ya hemos sido perdonados por Él. La vida vieja quedó atrás. Ya no robamos, ya no adulteramos, ya no nos emborrachamos, ya no nos drogamos, ya no matamos, etcétera, etcétera y etcétera. Pero pregunto, ¿qué de nuestros pensamientos? ¿Qué de nuestros sentimientos? ¿Qué de las motivaciones que nos llevan a hacer cosas? ¿Qué de nuestras actitudes, queridos? Estas cosas no se ven, pero muchas veces están allí. Pero ¿sabes una cosa? Dios sí las ve. Porque dice el Salmo 51, versículo 5, que Dios ama la verdad en lo más íntimo. Dios ama la verdad de lo más íntimo y Él ve lo que hay dentro del corazón. Él ve, como dice el Salmo 139, lo que hay en el corazón y aún la palabra no está en la boca y ya la sabe. Él conoce nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Estas cosas que no se ven, Dios las conoce. Y el Espíritu Santo quiere purificarnos. No solamente afuera, en nuestros hechos, sino en nuestro corazón, en lo interior, en lo más íntimo de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque lo que más desea Dios de su iglesia es que sea una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Él desea una iglesia santa, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Aquí hay un secreto, querido. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos para Él. Y es por esta razón que Él desea purificarnos. Desea purificar su iglesia. Si comenzamos a buscar al Espíritu Santo, si le pedimos que nos llene, Él limpiará nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia. Y nos dará vasos de honra que Él puede usar con libertad. Siempre en mi mente está esta imagen, que si tuviéramos un vaso muy frágil, muy caro, un vaso de cristal, quizás con bordes de oro, pero que está sucio, nosotros no lo vamos a usar para tomar agua. Pero si tuviéramos un vaso desechable, que no tiene mucho valor, pero que está limpio, nosotros lo vamos a usar para tomar agua. Así hace Dios con su iglesia. Él desea vasos de honra, vasos limpios. Y la primera obra que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es purificar nuestras vidas. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da poder para vivir vidas santas, para poder vidas victoriosas, para poder vencer sobre el pecado, sobre el mundo y la carne. Estos tres enemigos del cristiano, el pecado que nos asedia, el mundo que nos atrae y la carne que nos lleva a inclinarnos al mal. Dios quiere que vivamos vidas victoriosas sobre toda tentación. Dios no quiere que seamos cristianos yo-yo, como ese juego, el yo-yo. A veces está arriba, a veces está abajo. Una vez arriba, otra vez abajo. No, Dios quiere que siempre estemos en comunión con Él. Dios no quiere que vivamos bajo las pisadas del pecado, siendo esclavos de algún hábito pecaminoso. Dios no quiere esa vida para nosotros. Quiere que seamos libres de todo pecado, de toda atadura. El Espíritu Santo nos da el poder para caminar en victoria. Es cuando vivimos bajo el poder del Espíritu Santo que aquellas cosas pecaminosas que nos atraían, que nos tenían esclavos, no tendrán poder sobre nosotros. Al contrario, aborreceremos esas cosas. Como lo decía Pablo ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y más adelante en este mismo capítulo 5 de Gálatas, el versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Queridos, es cuando vivimos en la presencia de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, es que el diablo huye de nosotros. Como dice Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En Isaías, el capítulo 10, el versículo 24, hay un precioso verso que dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo del pecado, la esclavitud del pecado, aquellas cosas que nos tenían atados, dice, se van a pudrir a causa de la presencia, de la unción del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nuestra fortaleza espiritual se deriva de una vida, de una comunión diaria con Cristo. Ahí nos da el poder, nos da la unción del Espíritu Santo para vencer todo pecado. Cierta vez leí en un cuadro una frase que me llamó la atención y decía: el diablo no está tan preocupado cuando trabajamos para Dios, pero tiembla cuando estamos de rodillas, cuando buscamos la presencia del Señor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el diablo tiembla.
Y leí en otro libro esta frase que decía que si estamos parados delante de Dios, viviremos de rodillas ante el mundo. Pero si estamos arrodillados delante del Señor, viviremos parados frente al mundo, porque podemos vencer a todo pecado, a toda carne, a todo mundo. Podemos vencer toda tentación. Hermanos queridos, el poder que recibieron los discípulos en el Pentecostés, en primer lugar, no fue para conquistar al mundo, sino para conquistarse a ellos mismos. Y es por esa razón que ellos cambiaron radicalmente, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Dios quiere que vivamos vidas santas, vidas victoriosas sobre el pecado. Dios quiere que vivamos una vida transparente, íntegra delante de Dios. Andrés Murray, un escritor del siglo pasado, él escribía mucho acerca de la presencia de Dios, de la oración. Él decía, un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. El Espíritu Santo nos puede dar poder para vivir vidas santas, victoriosas sobre el pecado, el mundo, la carne. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos dará poder para ser testigos de Jesucristo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Queridos, necesitamos el poder para ser testigos. Estoy convencido que cuando somos llenos del Espíritu Santo, no tendremos que hacer mucho esfuerzo para que las personas lleguen al conocimiento de Dios, sino que se cumplirá lo que dice Hechos 2:47, que el Señor va a añadir a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Quien añade la gente a la iglesia es el Señor. ¿Y cuándo? Cada día. Porque la presencia del Espíritu Santo en la vida de sus hijos hará este impacto maravilloso. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, queridos, la evangelización no se agotará solo en la proclamación verbal del Evangelio. Jesús no nos llamó solamente a ser proclamadores del Evangelio, hermanos, sino a ser testigos de Él. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos dará de su poder para ser testigos, como dice Hechos 1:8, y la evangelización dejará de ser un evento para convertirse en un estilo de vida, porque nuestras vidas hablarán más fuertes que nuestras palabras. Me impresiona la iglesia primitiva, hermanos, porque la iglesia primitiva llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Roma, que era la capital del imperio en aquel entonces. Y lo hizo en solo 35 años. Literalmente, esta iglesia primitiva llenó todo el mundo conocido en aquel tiempo del evangelio. Dice Hechos 4:13, hablando de los gobernantes, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos gobernantes miraban a los discípulos del Señor, hombres humildes, sencillos, como ellos decían, sin letras, es decir, sin educación, y del vulgo, es decir, comunes y corrientes. Pero se maravillaban y reconocían que estos discípulos habían estado con Jesús. Qué lindo, hermanos. La iglesia primitiva trastornaba al mundo de su tiempo. Como dice Hechos capítulo 17, versículo 6, que las autoridades de la ciudad de Tesalónica decían, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Queridos, yo estoy convencido, creo firmemente que el asunto del crecimiento de la iglesia no pasa por el tema de la estrategia que usemos, sino que pasa por el tema de la salud de la iglesia. Cuando buscamos la presencia de Dios, somos llenos del Espíritu Santo, estamos saludables, espiritualmente hablando. Y cuando una iglesia está saludable, está viva, va a crecer naturalmente.
Hace años leí un libro del pastor Rick Warren que él decía: yo no tengo que sentarme en la sala de mi casa con mis hijos y tengo que decirles crezcan, crezcan, crezcan. No, él decía: yo como padre lo que tengo que hacer es brindarles un ambiente saludable, una buena alimentación, amor, cariño, y ellos van a crecer saludablemente. Porque igual sucede con la iglesia. Cuando la iglesia está saludable, va a crecer naturalmente. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes, la iglesia está viva. Y cuando la iglesia está viva, cualquier estrategia da resultado. Aun si no tuviéramos estrategia, la iglesia va a crecer. Hace un tiempo atrás leí también un libro del testimonio de un pastor colombiano que le preguntaba a Dios qué estrategia debería usar para que la iglesia creciera. Tenía solo 8 miembros. Y un día Dios lo levantó muy temprano y le dijo: no te preocupes de traer gente a la iglesia. Preocúpate de traer mi presencia a la iglesia. Porque donde yo estoy, hay todo. Donde está el Señor, todas las cosas son posibles. Cuando el Espíritu Santo viene, nos llena, Él nos da el poder para vivir vidas santas, pero también nos da el poder para testificar, para ser testigos de Él, como dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Colombia, hasta lo último en la tierra. Y en cuarto lugar, en primer lugar dijimos que el Espíritu Santo cuando viene purifica nuestras vidas. En segundo lugar dijimos que nos da poder para vivir vidas santas. En tercer lugar dijimos que nos da poder para ser testigos de Él. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo también nos da visión. Hechos capítulo 2, versículo 17. Pedro dijo esto refiriéndose, o más bien tomando de lo que dijo el profeta Joel miles de años atrás. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar una visión diferente. Nos va a mostrar visiones que vienen de Dios. Y queridos, la visión no se encuentra cuando se busca la visión. Muchas veces andamos en la vida buscando una visión, pero la visión no se encuentra cuando se busca la visión, sino que se encuentra cuando buscamos a Dios y somos llenos del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nuestra vida la que nos va a dar una visión diferente. Por ejemplo, Pablo era un hombre de visión. Él vivía en el Espíritu. Y de hecho, él es lo que nos recomendó esto, es que vivamos en el Espíritu. Pablo era un hombre visionario. No ha habido un hombre sobre esta tierra que haya recibido un desafío más grande como Pablo. Ser el pastor de todos los gentiles, es decir, ser el pastor de todo el mundo, menos de los judíos. ¡Qué gran desafío! Pablo no contaba con recursos. En el tiempo de él no habían carros como hoy, no habían aviones, radios, no había imprenta, no había seminarios, no había pastores, no había dinero suficiente. Él no tenía estos recursos, pero él era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre visionario. Cuando uno lee el libro de los Hechos y pasa página tras página, constantemente vemos que Dios siempre le dio una visión a Pablo. Y por alguna razón que no sé explicar, casi siempre esta visión fue de noche. El Espíritu Santo le alimentaba a Pablo de su visión para alcanzar el mundo. Dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 8, el Espíritu Santo le prohibió hablar en Asia. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo
recibía visión constantemente de parte del Señor. Cuando estaba en Corinto, también tuvo otra visión. Hechos 18:9 dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, otra vez, Dios mostrando su visión a Pablo. Cuando estaba viajando a Roma, allí en Hechos 27, versículo 24, él estaba viajando como un preso. Se levantó una gran tormenta y había mucha desesperación en todos los que iban en el barco. Y él les dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo era un hombre visionario, y esta visión venía producto de estar en la presencia de Dios, de ser lleno del Espíritu Santo. El hermano Jim Cymbala, hablando de su iglesia, dice que poco de los ministerios que su iglesia tiene han salido como producto de un debate o de una reunión de líderes. Él dice literalmente así: la mayoría de nuestros ministerios en nuestra iglesia no se han iniciado a partir de una idea brillante en una reunión de pastores. Ellos, o sea, este ministerio, esta visión, dice, ha sido revelación de Dios cuando han estado de rodillas en la presencia de Dios. Querido, Dios tiene una visión para nuestra iglesia. Dios tiene una visión para tu ministerio. Dios tiene una visión para tu vida. Y cuando vivimos en su presencia, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos percibir lo que Dios quiere en nuestras vidas, la visión que Él tiene para nosotros. Y lo lindo de todo esto es que si captamos esta visión y nos ponemos en acción, no lo tendremos que hacer nosotros, lo hace Dios a través nuestro. Queridos, Dios no improvisa. Cuando Dios llama a alguien, ya tiene una visión para él o para ella. Cuando Dios llamó a Abraham, pensaba en Abraham como el padre de multitudes. Cuando Dios llamó a José, lo veía ya como el gobernador de Egipto. Cuando Dios llamó a Moisés, ya lo veía como el gran libertador del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a David, aún siendo un niño, ya lo veía como un rey. Cuando Dios llamó a Pablo, él pensó en un predicador para los gentiles. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí. Y estoy seguro que tiene una visión para nosotros. Pero para que captemos esta visión, requiere que vivamos en la presencia de Dios y seamos llenos del Espíritu Santo. A manera de conclusión, recordemos el versículo con el cual iniciamos, en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta es una promesa de Dios. Pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Queridos, esta promesa no fue solo para la iglesia primitiva, es también para nosotros hoy. Por eso es que solo cuando buscamos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, solo cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo, es que podemos tener una vida pura, una vida íntegra, transparente, una vida purificada. Cuando buscamos la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, es que podemos tener victoria sobre el pecado, el mundo y la carne. Podemos tener una vida victoriosa.
El pecado no se enseñará de nosotros, sino nosotros sobre el pecado. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, queridos, podemos ser fieles testigos de Cristo donde quiera que vayamos, porque nuestras vidas van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Y cuando seamos llenos del Espíritu Santo, tenemos una visión de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestra iglesia. Queridos, Dios nos dará una visión hermosa, la cual Él tiene preparada para nosotros. Porque recuerda, Dios no improvisa, Dios te llama y Él tiene una visión para ti. El pastor Paul Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande, él ya murió hace algunos años, pero tenía la iglesia más grande del mundo, más de 1 millón de personas. Él decía lo siguiente: usualmente dedico 3 horas a la oración diaria. Y si no permanezco en esta disciplina, no me es posible mantener el compañerismo con el Espíritu Santo. Creo que los ministros no pueden mantener sus ministerios sin la unción del Espíritu Santo. Para mí esto significa 3 horas al día para cuidar mi intimidad con el Espíritu Santo. Hermanos, la oración es importante para estar cerca del Señor, como decía en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte en sus malos caminos, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La oración, busca de Dios, es el camino que nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra, cuando nos alimentamos de Él, cuando comemos literalmente su palabra, somos llenos de Él. Y su palabra hace un efecto en nuestras vidas que no podemos entender. Su palabra es poderosa, que penetra hasta partir los huesos, llega hasta el tuétano, dice el Señor. Debemos orar, buscar al Señor en su palabra, buscar ser lleno del Espíritu Santo. El Señor nos prometió: recibiréis el Espíritu Santo. Quedaos en Jerusalén. Su promesa se cumple. Y como dijo Jesús, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que le pidieren. Seamos llenos del Espíritu Santo. Vivamos en la presencia de Dios. Solo así podremos vivir vidas purificadas, santas, íntegras. Solo así podemos tener victoria cada día sobre el pecado, el mundo y la carne. Solo así podemos ser fieles testigos de Jesucristo. Y solo así podemos tener la visión de Dios para nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.